Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos al webinar de hoy del programa Organizaciones Seguras, que tiene como invitado especial al ingeniero Carlos Augusto Ospina. En el webinar Cables para distribución eficientes y de pérdidas reducidas, ACSR o AAAC. Ingeniero Carlos Augusto Ospina, cordial saludo, ingeniero electricista, especialista en transmisión y distribución de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia de más de 30 años en diseño, fabricación, pruebas de laboratorio, aplicación e instalación de conductores eléctricos. El tema de hoy es análisis comparativo de cables ACSR versus cables AAAC con respecto a los parámetros eléctricos, mecánicos, especialmente enfocado en la minimización de pérdidas técnicas para sustentabilidad del recurso de energía eléctrica. Luego de esta presentación, por favor, ilústrenos en relación con el tema y con su amplio palmarés y experiencia. Bienvenido, ingeniero Carlos Pina. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Perfecto. Ahí ya ves. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de los conductores ACCR y los conductores AAAC, cuál es más eficiente y más sostenible. Es importante tener en cuenta que las necesidades en la actualidad de los sistemas de distribución son la eficiencia desde el punto de vista de disminución de pérdidas, lo cual hace que las empresas de energía y los usuarios estén mucho más atentos a estos detalles, y no solamente por el hecho de pérdidas técnicas de energía, sino también al disminuir pérdidas, tenemos una disminución en emisiones de CO2 tan necesarios en la actualidad. Entonces, vamos a ver estos temas de los conductores ACCR, em, que han sido unos cables muy utilizados por todas las empresas de energía a nivel mundial, y en el día de hoy especialmente vamos a analizar los que tienen que ver con los sistemas de distribución. Las ventajas de estos cables ACCR es que pueden ser fabricados en amplios rangos de calibres y de composición, de número de hilos de acero, de aluminio. Las capas internas son en acero, que es la que proporciona la característica mecánica, mientras que la capa externa es en aluminio, que proporciona la característica eléctrica. El desempeño de estos cables es muy bueno. La tensión de rotura es también bien interesante. El acero da una confiabilidad que permite buenos factores de seguridad mecánicos. Y estos cables ACCR pueden ser usados en vanos medios y largos y requieren menos soporte. También los efectos corona se ven limitados, sobre todo en los cables de alta tensión, porque los diámetros son grandes, donde se minimizan los efectos de corona. La corrosión galvánica entre el acero y el aluminio se previene por medio del recubrimiento del acero con zinc, o lo que conocemos como acero galvanizado. Bien. Los conductores ACCR, las siglas vienen de la descripción en inglés: Aluminum Conductor Steel Reinforced, o sea, conductores de aluminio reforzados con acero. Y han sido utilizados por mucho tiempo de manera exitosa por las empresas de energía, en especial en los sistemas de distribución. La consideración es que algo que se ha pasado por mucho tiempo, y es que el hecho de tener un núcleo de acero recubierto con alambres de aluminio que están dispuestos de forma helicoidal hace que se deba considerar muy detalladamente y muy concienzudamente el efecto de magnetización, el cual puede resultar en pérdidas de energía que son trascendentales en la distribución y transmisión de la energía eléctrica. Lo anterior hace necesario analizar, o abre la puerta para analizar otros tipos de conductores que no presenten este fenómeno, y los que más se aproximan son los cables AAAC, que viene de las siglas en inglés All Aluminum Alloy Conductor, conductores con todos los hilos en aleación de aluminio. El diseño de los cables ACCR y AAAC en realidad es muy sencillo. Los ACCRs están formados, voy a sacar el puntero. Los conductores ACCR están conformados por el núcleo central en acero y 6 hilos o alambres de aluminio del mismo diámetro que hacen una formación geométrica muy precisa. Así están formados. Los conductores AAAC pues no tienen la componente de acero.
Entonces, el hilo central se reemplaza por un hilo del mismo material. Entonces, tenemos aleaciones de aluminio tipo 1350 y aleaciones de aluminio 6201 y acero. Vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. Para que la comparación sea equivalente, la normatividad ha creado los calibres, digamos, equivalentes que tienen el mismo diámetro. Y las características de cada uno de los metales son: el aluminio 1350 tiene una conductividad de 61 y una carga de rotura de 18, una densidad de 2.7. La aleación 6201 tiene una conductividad de 52.5, es más baja que esta. Pero un análisis muy, muy sencillito nos indica que si aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades conductoras, de a 60 tenemos 360 unidades conductoras, mientras que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por 5, 35, aquí redondeando nos dan las mismas unidades conductoras. Así es de que en capacidad de corriente esperaríamos tener una muy buena equivalencia. Eh, Mientras que la carga de rotura de los hilos de aluminio es relativamente baja, 18 kilogramos por milímetro cuadrado. El acero tiene 127. Pero lo que vamos a ver más adelante es que la carga de la aleación, que es de 30 kilogramos y ahora hay 7 unidades, hace una compensación de lo que aportan los hilos de aluminio. Aquí debemos recordar que el ACSR es lo que el nombre indica, es conductor de aluminio reforzado con acero. ¿Eso qué quiere decir? Que el aluminio soporta una carga de rotura, pero el acero hace la mayor parte de la carga de rotura. Ahora, algo muy importante que hay que tener en cuenta es la densidad. Entonces, mientras que la densidad del acero es 7.8 gramos por centímetro cúbico, y entonces aquí tendríamos un peso mayor que este, que tiene 7, los 7 hilos todos son de una densidad de 2.7. Eso de entrada nos hace pensar que el peso de este conductor va a ser más liviano que el del ACCR. Y aquí tenemos una tabla en las cuales se ha hecho una comparación de los calibres más utilizados en la distribución en Colombia. El calibre 2, ACCR, que se compara contra el calibre 77.5 de AAAC Ames, el 1.0 Raven contra el 123 de Azusa, el 2.0 Quail con el 155 Anaheim y el 4.0 Penguin con el 247 Alliance. El diámetro del conductor es el mismo para cada uno de ellos, equivalentes aquí 8, 8, 10, 11 y 14. Sin embargo, ya comenzamos a ver aspectos bien interesantes. Por ejemplo, cuando uno ve la resistencia AC a 75 grados, entonces uno ya comienza a ver que la resistencia del AAAC es ligeramente inferior para el calibre 2 y para el calibre 4 ya no es ligeramente inferior, es sustancialmente inferior. Entonces aquí comenzamos a tener algunos tipos de ventajas, y lo cual es consecuente con la capacidad de conducción de corriente. Entonces, en este caso, el calibre 1.0 tiene 246 amperios de capacidad, mientras que el 123, su equivalente, tiene 256. Y algo más notorio en el calibre 4.0. Ya vamos a ver la razón. Ahora, las cargas de rotura ustedes las ven muy parecidas. 1290, 1270, 1990, 1940, 2400, 2400, 3800 y 3880. Pero el peso sí se ve mucho más liviano en cada uno de ellos, sustancialmente más liviano. Entonces, el ACCR Raven, que es uno de los más utilizados en distribución, contra el Azusa, tiene 6% menos de capacidad de corriente. Fíjese que aquí el Raven tiene, aquí se me quedó corridito, el Raven tiene 256, mientras que el Raven tiene 242, mientras que el Azusa tiene 256. Y tiene 10% más de pérdidas, claro. La resistencia AC del AAAC es de 0.639, mientras que del ACCR10 es 0.713. Eso quiere decir que a la hora de evaluar un conductor de estos por pérdidas,
de entrada nos iríamos por el cable AAA-C. Y también para el 4.0 es donde se ve más notoria los efectos de tener el acero, que es, tenemos un 10% más de capacidad de conducción de corriente para el AAA-C y tiene 18% menos pérdidas que el ACCR. Esto nos pone ya de alerta. Ojo con las pérdidas. Entonces, miremos la razón de ser de ello. ¿Por qué se dan estas pérdidas? Entonces, el diseño, ustedes recuerdan, el diseño de la CCR es un núcleo de acero y alrededor del núcleo de acero hay 6 hilos de aluminio y esos 6 hilos de aluminio están dispuestos de forma helicoidal, de tal manera que la corriente que pasa por los hilos de aluminio hace como un enrollamiento alrededor de este acero y esto no es otra cosa que una bobina. Y al tener una bobina, ¿qué hacemos? Esa bobina crea un campo magnético que al cortar a un elemento ferromagnético, lo magnetiza y lo calienta y ahí se incrementan las pérdidas. Entonces tenemos esta corriente que está, digamos, esquemáticamente circulando alrededor del núcleo de acero. Eso nos genera, bueno, aquí también se presenta la misma situación, pero en el acero esto no genera una grande magnetización, mientras que en este caso no hay magnetización. ¿Por qué no hay magnetización con el AAA-C? Porque no hay un material ferromagnético como es el acero acá. De tal manera que al tener un resumen comparativo de estos calibres, entonces enfoquémonos en el 1.0. La carga de rotura, bueno, en todos, la carga de rotura es más o menos la misma, 100 contra 98, 100 contra 98, 100 contra 102, 100 contra 103. Diga, podemos decir que la carga de rotura es totalmente equivalente. Las pérdidas relativas de uno, mientras que si tenemos 100 elementos de pérdida para el calibre 2, para este tenemos 93%. Quiere decir que tenemos 7% menos de pérdidas. Pero fíjense que a medida que el calibre se va aumentando, las pérdidas de la CCR se van aumentando. O sea, están disminuyendo las pérdidas del AAA-C. ¿Eso a qué es debido? A que en la medida que el diámetro del núcleo de acero es más grande, el efecto de magnetización se va haciendo mucho más notorio. Esto es una consecuencia de la capacidad de conducción de corriente. Entonces, la capacidad de conducción de corriente va a ser 4% mayor para el AAA-C calibre 2 y su equivalente y 10% mayor para el AAA-C equivalente para el 4 ceros. Y el peso, sí, definitivamente es 20%, 21% menos para el AAA-C. ¿Eso qué nos quiere decir? Eso nos quiere decir que para estructuras se necesitan o menos estructuras o estructuras más livianas para el AAA-C. La capacidad de corriente es mayor para los cables AAA-C y las pérdidas son menores para los AAA-C. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de algo muy interesante con los cables AAA-C. Mire, en este caso el 88% quiere decir 12% menos de pérdidas y en este caso 7% más en promedio de capacidad de conducción de corriente y 21% menos de peso. En Colombia tenemos afortunadamente ofertas de ambos tipos de conductores. El principal o uno de los más grandes fabricantes de Colombia, Centelsa, tiene la oferta para los cables AAA-C y para los cables, perdón, cables ACCR y para los cables AAA-C. Esta información ha sido tomada de la página. Aquí se pone la fuente. Y entonces, toda la información que hemos analizado previamente, pues está contenida en estos datos, como también Procables, que pertenece al grupo Prysmian, también ofrece las dos alternativas, ACCR y AAA-C, en los calibres de nuestro interés. Aquí están los que analizamos, el Swan, el Sparrow, el Raven y el Penguin de 4 ceros, igual los equivalentes en AAA-C. Y hay otras fábricas que también, por ejemplo, en este caso, la fábrica Nexans ofrece los cables ACCR y hemos sabido que están en desarrollo de la información de los cables AAA-C. Y otras fábricas como Facelec, que ofrece los cables ACCR, los cables AAA-C,
otra como fábrica de cables y enchufes que producen ACCR y no encontramos la información de AAAC. Quiere decir que en Colombia hay una muy buena oferta tanto en ACCR como en AAAC. Bien interesante analizar la parte técnica. Ya vimos la parte técnica en la cual el AAAC presenta un mejor desempeño desde muchos puntos de vista que el ACCR. Entonces uno podría pensar que el AAAC es más costoso. El análisis de precios en Estados Unidos, de uno de los más grandes fabricantes de Estados Unidos, que es Southwire, indica que en promedio el AAAC es un 8% más barato. Entonces uno piensa, bueno, por qué en Estados Unidos es más barato el AAAC? Muy probablemente debido a condiciones de mayor demanda o de desestimulación del uso del acero por problemas de orden de comercio mundial. Los análisis de precios en Centelsa y Procables aquí en Colombia, pues no hay una información de precios, aunque en los ACCRs ellos tienen unos precios muy, muy equivalentes. Por ejemplo, el Uncero vale a 4.300 el metro para este fabricante y aquí vale a 4.500. Este vale a 8.700 y este vale a 8.600. Aunque son precios de lista, pues obedecen mucho a otros tipos de condiciones comerciales, pero el precio de lista le da a uno una idea y son precios muy parejos. Sin embargo, haciendo una investigación y con la experiencia que tenemos, podemos llegar a una conclusión que los precios en Colombia del AAAC es del orden del 5 a 10% más grandes que el ACCR, a diferencia que en los Estados Unidos. ¿A qué se puede deber esto? Esto se puede deber a que la demanda de los cables AAAC en Colombia pues no es tan grande. En la medida que la demanda de los AAAC aumente, muy seguramente va a equiparar los precios de los cables AAAC con los ACCR. Pero de aquí en adelante vamos a hacer los análisis económicos en la media de este 7,5%. Y esa es el análisis que hemos hecho de la experiencia que poseemos. Entonces podemos eh, inferir que se instalan anualmente 15.000 kilómetros de ACCR2, 7.000 kilómetros de ACCR10, 1.000 kilómetros de ACCR20 y 1.000 kilómetros de ACCR40, de una manera muy aproximada. Y suponiendo que vamos a utilizar esta corriente, la misma corriente para uno para el otro, pero la resistencia es distinta. Entonces, y vamos a suponer que, pues obviamente el cable no está trabajando todo el tiempo a plena carga, sino que va a trabajar 50% de su tiempo a plena carga. Es mm, una suposición razonable. Entonces, recuerden ustedes que la resistencia de los ACCR era más grande. Al tener una resistencia más grande, las pérdidas anuales calculadas a un costo de energía de 10 centavos de dólares el kilovatio hora, nos indican que para cada uno de estos cables las pérdidas. Quiere decir que las pérdidas anuales que, que se tienen en los cables que se instalan en un solo año son de 413 millones de dólares, en este caso aquí 377, aquí 330, 302, de tal manera que hay una diferencia sustancial. Trabajando a 50% de capacidad, pues entonces la diferencia son 36 millones de dólares. Y el costo de los cables sería nada más un costo mayor de 2 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en teoría tendríamos un ahorro de 34 millones de dólares al año en Colombia si en vez de utilizar cables ACCR, utilizáramos cables AAAC. Esto es algo que quizás pueda sonar muy grande, pero es la realidad y es algo que aparentemente las empresas de energía han pasado un poco por alto o por encima porque porque los cables ACCR han sido absolutamente tradicionales y son ampliamente utilizados. Es la famosa
el famoso paradigma. ¿Y por qué se utiliza este cable? Pues es el que se ha utilizado toda la vida. Analizando esto, podría haber una muy buena alternativa de mejoramiento en cuanto a pérdidas y, por supuesto, en emisión de CO2. Como conclusiones, ¿qué pudiéramos llegar a conclusiones? Entonces, analizando cada uno de los parámetros, tenemos lo siguiente. El diámetro es el mismo para calibres equivalentes. Eso quiere decir que los accesorios son iguales, no hay diferencia de costo en los accesorios. El peso. El peso es 22% más liviano el AAA-C, entonces se necesitan o menos estructuras o estructuras más espaciadas. La carga de rotura es igual, no habría inconveniente. Y haciendo un análisis de flecha, es bien interesante. ¿Por qué? Porque el análisis de flecha para 100 metros al 20% de la carga de rotura, se tiene que la flecha de la CCR es 72 centímetros, mientras que la flecha del AAA-C es 55 centímetros. Entonces, se darían mejores distancias de seguridad o se podrían utilizar estructuras de menor tamaño y, por supuesto, de menor costo. La capacidad de corriente, mientras que la CCR tiene una capacidad de 100, este 7% adicional puede ser muy útil para las necesidades de las empresas de energía. El único aspecto en el cual nuestro análisis encontró que tenía una ventaja de la CCR sobre el AAA-C es en la capacidad de conducción de cortocircuito. Entonces, aquí sí, la CCR sí tiene una capacidad de 100, mientras que el AAA-C tiene 17% menos de capacidad. Sin embargo, una buena coordinación de protecciones compensaría esta desventaja que tiene el cable AAA-C. Resistencia a la corrosión. Mientras que la CCR tiene una muy buena resistencia a la corrosión, la resistencia a la corrosión del AAA-C es excelente. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una mayor carga de rotura, sino que también tiene una mayor dureza. Eso hace que elementos externos, mecánicos o químicos, haga más difícil que los alambres de aleación de aluminio sean atacados por la contaminación, como en zonas costeras, por un sandblast o ese polvillo que trae la brisa, o incluso por contaminación salina. El costo en Colombia, para la CCR, comparativamente, si este es de 100, este costaría de 105 a 110, con la tendencia que se supone que en la medida que se utilice más los cables AAA-C, vamos a tener un equiparamiento, una igualdad en estos costos, teniendo en cuenta que en Estados Unidos el AAA-C es 8% más barato. Y las pérdidas son del orden de 100, mientras que las pérdidas pueden ser sustancialmente menores para los cables AAA-C. Entonces, ante la pregunta, en los cables ACCR y los cables AAA-C, ¿cuál es más eficiente y cuál es más sostenible? Pues yo creo que hemos tenido suficientes argumentos para contestar esta pregunta. Queda ya en manos de tanto los diseñadores como de las empresas de energía continuar haciendo análisis para afianzar todos estos datos que se están presentando y poder tener una distribución de energía más eficiente y más sostenible para el país. Ingeniero Espina, pues muchas gracias por su alocución. Realmente ha sido algo bastante importante, bastante interesante conocer las potencialidades, el ahorro que existe para el país de 34 millones de dólares al año utilizando AAA-C en cambio de ACSR. A continuación, unas preguntas breves, por favor, relacionadas con la magnetización. ¿Aplica para hilos 1.6 y para capas adicionales? Pues mira que desde el principio dijimos aquí que el análisis era para los cables de distribución, los cables de distribución son en configuración 6.1. Cuando hay una sola capa, el efecto de magnetización, así como lo vimos en los dibujos, el efecto de magnetización es muy alto. Ya en cables ACCR más grandes y especialmente en cables de 2 capas, el efecto de magnetización es prácticamente nulo. Y para cables grandes de 3 capas, el efecto de magnetización ya no es tan significativo. Entonces, esto aplica especialmente
para la configuración 6 alambres de aluminio, un alambre de acero en los cables utilizados en distribución. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿qué se podría esperar en este caso al realizar el cambio de ACCR a AAAC en terreno? ¿Cuáles serían los principales cambios, aunque ya he mencionado algunos? Pues en realidad los cambios son favorables para el AAAC. He sabido de algunas empresas de energía que no solamente han hecho el cambio de ACCR a AAAC, sino que han aprovechado lo siguiente. Por ejemplo, si tenían un cable número 2 en ACCR, lo han cambiado por un cable 1.0 en AAAC y les ha dado resultados de flecha, de estructuras muy interesantes. Por supuesto, se requieren estudios un poquito más complejos y completos para verificar que la carga de los soportes y las flechas cumplan con la reglamentación. Pero es muy interesante porque no solamente amplían la capacidad, sino disminuyen las pérdidas. Perfecto, ingeniero Carlos Pina, excelente idea. Esperamos poder difundir desde esta plataforma de organizaciones seguras esta propuesta tan interesante. Y básicamente la cuestión es, ¿cuál sería el paso siguiente? Que las electrificadoras, los entes gubernamentales, los fabricantes de cables, los organismos de normalización, tomen en cuenta estas consideraciones. ¿Qué nos recomienda al respecto, por favor? Pues mira, desde el punto de vista normativo, ya existen todas las normas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Desde el punto de vista de las empresas de energía, ya algunas empresas, como por ejemplo lo que era antiguamente Electricaribe, que es Afinia y Aire, están utilizando para la distribución el AAAC eh, por razones de contaminación. Eso les da una ventaja grandísima en lo que ya hemos analizado en pérdidas. Ahora, ¿qué paso sigue? Que las empresas de distribución o las electrificadoras pues den un paso para analizar esta ventaja que se puede obtener con los cables AAAC a cambio de los cables ACCR. Y de esta manera, entonces, comenzar a tener los beneficios que son claros para ellos, porque para una empresa de energía, tener una disminución de pérdidas de un 10%, eso es un impacto económico bien interesante. Excelente, ingeniero Carlos Pina. Muchísimas gracias por su presentación. Ha sido excelente. Nos deja una gran oportunidad para las empresas del sector eléctrico y para el ahorro de energía en el país. Esperamos que esta difusión y todo este tipo de propuestas se continúen haciendo. Lo esperamos cuando considere conveniente, con nuevas oportunidades para el sector eléctrico y esperamos también que puedan aplicar este tipo de consultorías, asesorías especializadas y demás con el ingeniero Carlos Augusto Espina, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector y que nos puede dar la ayuda y la guía basados en su experiencia, en su conocimiento y en toda su eh, capacidad y expectativas hacia el futuro. Muchísimas gracias por su participación y de nuevo, muy amable por compartir con nosotros todo este conocimiento. Muchas gracias y esperamos en una próxima oportunidad tener un tema adicional muy conexo a este, que es el tema de repotenciación de líneas de transmisión existentes con cables de alto desempeño a altas temperaturas y con baja emisión de flecha. Entonces, esperamos vernos con este tema dentro de algún tiempo cercano. Excelente, muchas gracias, muchos saludos para todos. Vamos a realizar la difusión y de nuevo esperamos en Organizaciones Seguras contar con su participación. Muy amable, buenas tardes. Muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias.